Brújula de mercado, una semana más, el reporte correspondiente sobre la actualidad financiera, económica, de inversión, pero sobre todo el escenario mundial, de cómo va el mundo, ¿vale? Y en realidad, aunque el núcleo central de este canal sea la inversión y los mercados financieros, me he ido dando cuenta con los años, pues que, bueno, en realidad lo que la versión política te cuenta del mundo no es lo que realmente ocurre. Y que a través de analizar el dinero, analizar el riesgo en los mercados es cuando te das cuenta de realmente de quiénes son los amos del mundo y hacia dónde se mueve el miedo y el dinero y la codicia, ¿vale? Y es precisamente esas variables, codicia, dinero, riesgo, lo que hace que realmente detectemos pues cuál es la evolución que siguen todos estos cauces. A veces es mejor ver un gráfico que ponerse a especular si lo que nos ha dicho tal canal de televisión u otro, o lo que dice tal político u otro es cierto o no. Generalmente vas a estar más aproximado a la verdad mirando lo que el dinero te está diciendo en un gráfico, ¿vale? Y eso es lo que trata de hacer este canal, tratar de traduciros datos, movimientos bursátiles y lo que hace el dinero con qué está pasando realmente en el mundo. Bien, y en referencia a la portada, esa portada clásica que os traigo en forma de collage cada semana, donde trato de meter una referencia a cada tema que se va a tocar durante el vídeo, traigo una foto de Mario Draghi porque vamos a comentar las reflexiones y los temores de Mario Draghi, el presidente del segundo mayor banco central del mundo. Traigo una foto también del Bundesbank porque vamos a traer las reflexiones del presidente del Banco Nacional o el Banco Central de Alemania, que es en realidad la mano dura y la que más probablemente mayor control tiene sobre el Banco Central Europeo. Y sus reflexiones son importantes, ¿vale? Vamos a hablar además también de los datos de economía alemana, de cómo hay una desaceleración confirmada, porque los datos lo muestran, en Alemania y las preocupaciones del presidente al respecto, ¿vale? Vamos a hablar también de Francia, únicamente como referencia o alusión entre los temores de Draghi a la inestabilidad de los estados-nación en Europa. Y vamos a poner a Le Pen aquí una foto de ella porque Le Pen ha hecho un comentario bastante curioso que viene también en la línea de algo que hemos comentado desde Brújula de Mercado durante los meses previos. Y digo meses previos porque ha sido durante meses cuando hemos comentado esto. Le Pen ha dicho algo así como que la Unión Europea está tratando de provocar una guerra civil en Irlanda al negociar con la frontera de Irlanda del Norte. Y luego entraremos en detalle porque viene de Sputnik y ahí explica bien este proceso. Vamos a hablar también de la guerra comercial, donde haremos una cronología y vamos a explicar exactamente por qué el segundo enemigo de Estados Unidos después de China en esa guerra comercial, y al tiempo lo veremos, es la Unión Europea. Porque es la que contiene mayor déficit y los números lo muestran claro, y por eso sabemos que cuando el frente de China quede arreglado y China ceda y China al final capitule y compre más producto americano, después le tocará a la Unión Europea, ¿vale? Así que preparados. Bueno, esto empieza como cada lunes, es Brújula de Mercado, y si no estás suscrito te invito a que te suscribas. Alcanzamos casi la cifra de los 4.500, muy probablemente esta semana lleguemos a 4.500 suscriptores y entonces haré el segundo capítulo de Market Makers, donde explicaré pues las dark pools y una serie de detalles más técnicos y cómo la regulación europea, al igual que la americana, trata de controlar esas contrapartidas de Market Makers, hay que decirlo, sin éxito, ¿vale? Ya contaremos esto un poco al detalle en el siguiente capítulo de Market Making. Bien, punto número 1 del reporte de esta semana, efecto pobreza en la Unión Europea, donde vamos a comparar el poder adquisitivo de los países de la Unión Europea conforme a los últimos años, para que veamos cómo ha ido cayendo el efecto riqueza de cada individuo dentro de la Unión Europea. Reflexión del presidente del Bundesbank, ya hemos comentado el que es a través de Bloomberg. La desaceleración alemana, con números claros. Draghi habla de planes si las cosas van muy mal, literalmente hablando, es lo que ha dicho él. Fin del estímulo europeo, ¿para cuándo? Vamos a hablar de la cronología del estímulo monetario que tuvo Estados Unidos y de cómo se contrastaría esa cronología con la Unión Europea. Y que, dicho sea de paso, brújula de mercado, en este canal no pensamos que esa cronología vaya a ser menor en ningún caso que la que tuvo Estados Unidos. En todo caso nos quedan muchos años, y digo muchos porque fácil que hasta 2020-2025 no cesen de sostener los estímulos monetarios de la Unión Europea, el BCE, ¿vale? Bancos y deuda nacional, el mal de Europa. Vamos a hacer que esa comparativa, que fue el problema desde 2010, 2011 y 2012, especialmente 2012, quedó plasmado en los gráficos de todos los países de la Unión Europea, en concreto de España e Italia, ese mal presente y todavía latente. Lo veremos con números actuales. Marine Le Pen, la Unión Europea intenta iniciar una guerra civil en Irlanda. Ahí es nada, por supuesto hay que meter una guinda al pastel dentro de este pastel semanal de noticias. Había que poner la guindilla, el picante a este artículo con unas palabras tan provocadoras como esas. Y 8, el mercado del crudo y Venezuela.
una breve reflexión realmente para que veáis que algún artículo he visto hoy que hablaba de que el crudo repuntaba porque las sanciones contra Venezuela hacían que repuntase el crudo, porque Venezuela es un productor de crudo, etcétera, etcétera. Nada, cero patatero. Miramos el gráfico y nos muestra la realidad, que sigue siendo la versión que Brújula Mercado dio hace pues ya semanas, que era que el crudo difícilmente superaría los $65 el barril porque está artificialmente mantenido para abajo, tratando de evitar un proceso de recesión global. Más claro imposible. Es lo que necesitan los bancos centrales y ahí se va a mantener, ¿vale? Trade War, Europa será la siguiente, explicamos cómo y por qué. Y por supuesto además traemos datos de inflación también para demostrar los dos últimos puntos, el crudo, Europa, etcétera, ¿vale? Bueno, hay el indicador de la Super Bowl, la última idea pija que se nos ha ocurrido, que era simplemente que ese indicador de la Super Bowl que se ha comentado porque ganaron ayer la Super Bowl los Patriots, pues no significa nada porque desde el año 98 hasta acá ha acertado pues casi una sí y otra, no es como lanzar una moneda al aire, ¿vale? Muy bien, efecto pobreza en la Unión Europea y viene de un Twitter de Holger Schapes, dice Good morning from Austria, buenos días de Austria, uno de los pocos países cuya economía ha resistido o se ha beneficiado realmente del euro. La economía australiana ha mantenido su renta per cápita con respecto a la Unión Europea, despite the catching up is euro, a pesar de el este Europa, ¿vale? Y nos muestra que el GDP de Italia, la renta per cápita de Italia, ha colapsado, ha caído desde un 122% de averaje de la Unión Europea al 96% de averaje de la Unión Europea, ¿vale? Bien, si os fijáis en el gráfico, que esto es lo interesante, en realidad, realmente lo que dice Holger tiene toda la razón, porque si os fijáis, es Austria el único país que parece haberse sobrevivido, haberse mantenido estable desde los inicios, desde la década del año 2000 que estamos aquí, fijaos, donde estaba, yo que sé, España, por ejemplo, llegamos a estar en la época de 2005, crédito bancario a saco, teníamos todo lo que nos hacía falta, nos daban crédito para comprar una casa y además, toma 20.000 euros más y cómprate un coche, ¿vale? Y claro, había un efecto de riqueza potente, había trabajo, se conseguía y esto es lo que ocurrió después. Así que cuando hablan de recuperación estamos lejos en términos reales en lo que se refiere a la renta que recibe un ciudadano, el GDP per cápita, de volver a ser lo que era, ¿vale? Y en el caso de la zona euro, que es la media, o por decirlo así, el índice base sobre el que nos valoramos, vemos como Alemania trata de recuperar en parte ese poder adquisitivo, que no va mal, y vemos, por ejemplo, como Italia es la mayor perjudicada o la que peor golpe se ha llevado, porque pasaba a estar en una renta per cápita próxima a la de Alemania en los años 90, a estar pues rozando la española y muy por debajo de la alemana y de la austriaca pues desde entonces, ¿vale? Luego efectivamente ha habido un efecto pobreza claro en cuanto se refiere a el poder adquisitivo de un europeo desde la crisis, ¿vale? Así que esos son datos reales. Me refiero con datos reales es que más allá de las variables nominales macro que nos presenten las estadísticas, luego está lo que realmente estadísticamente le corresponde a cada uno en términos de PIB real, lo que puede comprar realmente uno en términos reales. Ya sabéis que para los que no sepáis mucho de economía, la diferencia entre en términos reales y términos nominales quiere decir que los nominales son los que son las cifras anualizadas año a año, mientras que las reales son las cifras que comparan una cifra en cuanto a términos reales, productos que se pueda comprar con algo con la respecto al año anterior, ¿vale? No es una evolución de números, es una evolución de activos, por decirlo de algún modo, ¿vale? Y sigo, reflexiones del presidente del Bundesbank, y aquí sí vamos a leerlo porque merece la pena el artículo de Bloomberg. El presidente del Bundesbank, James Wittmann, dijo que la debilidad económica de Alemania continúa en 2019 y que traducirá en un crecimiento significativamente más bajo que el previsto hace unas semanas, al tiempo que reitera que una desaceleración temporal no debería disuadir al Banco Central Europeo de normalizar la política. Es decir, los alemanes, por supuesto, más papistas que el Papa, siguen en su regla de que nunca se suelte la oferta monetaria en Europa. Si por ellos fuese, nunca habría habido estímulo monetario, ¿vale? Y estaríamos con flagelaciones de lo pobres que somos y de ajuste continuo de la economía europea. No como los americanos, por cierto, ¿vale? A pesar de que el crecimiento alemán se ubicara en 1,5% este año, muy por debajo de la tasa potencial de la economía, una mella prolongada en la producción no es una pérdida económica total. En otras palabras, no veo una caída repentina, ni puedo ver una fase más larga de actividad económica, notablemente en declive, decía.
Comentario fruto de la imagen sombría de la economía de la zona euro y de sus miembros más importantes. Italia cayó en recesión a finales del año pasado, las protestas violentas en Francia afectaron al gasto de los consumidores y el gobierno de Alemania redujo su perspectiva para 2019 a casi la mitad. Este es el comentario que encontramos en Bloomberg, que hace referencia al escenario real que yo creo que posee Europa y del que hemos hablado en Brújula de Mercado durante las últimas semanas. Este es el escenario real, ¿vale? De cómo esa inestabilidad se presenta en Europa. Y de hecho el euro la refleja. Hemos traído gráficos en la parte de la sección de Brújula de Mercado donde hablamos de gráficos, vemos una habilidad clara en el euro, ¿vale? La incertidumbre para la economía de Alemania sigue siendo alta en medio de la guerra comercial. Aún no resuelta entre los Estados Unidos y China y el drama de Shakespeare en torno a los planes de Reino Unido Brexit. Whitman expresó confianza en las perspectivas más allá de 2019. Y en este caso, lo que queríamos dejar claro es que esa guerra comercial de la que habla, Alemania es la principal que debe temerla, porque es Alemania la principal, cuando hablamos de que la Unión Europea es la siguiente, es principalmente Alemania el mayor exportador de la Unión Europea. Por eso, cuando se habla de sanciones comerciales contra la Unión Europea, no hay un déficit comercial excesivo contra Francia, lo hay contra Alemania, y por eso es contra Alemania y contra la industria automovilística alemana contra la que arremeterá Trump si finalmente decide atacar comercialmente Europa. En cualquier caso, dice, es probable que el proceso de normalización tarde varios años. Hombre, ya nos lo leemos nosotros, ¿verdad? Es aún más importante no perder el tiempo innecesariamente. Después de todo, la política monetaria necesita más espacio para reaccionar ante una recesión económica inesperada en el futuro. Es decir, el presidente del Banco Nacional Alemán sospecha lo mismo que Mario Draghi y también tiene o empieza a citar dentro de su discurso esos comentarios de, ¿cómo diríamos?, preveniéndonos a todos sobre un posible escenario negativo. Es decir, ya dejan entrever que, bueno, recesión económica inesperada en el futuro puede estar presente, ¿vale? Algo que, por cierto, hicimos hace pues un par de meses, un vídeo del que hablábamos de 10 motivos por los cuales se iniciaría una recesión global, ¿vale? Bueno, y seguimos, porque la desaceleración de Alemania me parece que es un hecho contrastado, ¿vale? Si vemos que crecían al inicio de 2018 al 2,8% del Producto Bruto y ahora crecen al 1,1%, pues bueno, como veis es casi una tercera parte, han pasado de estar creciendo casi al 3 a estar creciendo casi al 1, ¿vale? Entonces los alemanes sí están preocupados por esto. Y claro, esto se le suma también al tema, y que lo hemos comentado ya, al tema político, la pérdida de fuerza política de Merkel dentro de Alemania y cómo Merkel es el pegamento de la Unión Europea, como lo es Macron también, ¿vale? Si fallan Merkel y Macron, la Unión Europea políticamente se inestabilizará bastante y de momento no parece que vayan muy seguros. Draghi dice que el BCE recuperará herramientas si las cosas van muy mal. Draghi ha recordado que el BCE ya ha detenido las compras netas de activos, pero ha enfatizado que seguirá reinvirtiendo al completo los pagos principales de la deuda que venza bajo el programa de compra de activos por un tiempo prolongado después de que empiece a subir los tipos de interés. Es decir, tranquilos, porque aunque Mario Draghi haya dicho que el BCE ha detenido las compras netas de activos, no pasa nada, el que me deba dinero, yo mismo le pago las deudas, ¿vale? Los pagos principales de la deuda que venzan bajo el programa de compra de activos por un tiempo prolongado. Seguirá reinvirtiendo al completo los pagos principales de la deuda. Es decir, que me debes 100 y que te toca pagarme 110, los pongo yo, tranquilo, 110, ¿vale? Entonces sí que el estímulo monetario. De esto nos hablaban cuando decían que difícilmente va a finalizar. Y entonces, por supuesto, si las cosas van muy mal, dice, podremos recuperar otros instrumentos de nuestra caja de herramientas. Nada se opone a esa posibilidad. O sea, no solamente te dice que van a recomprar la deuda ellos, van a reinvertir los pagos de deuda, los vencimientos de deuda, sino que además te dice que tienen más herramientas en la caja. O sea, claro, que no está descartado nada con tal de que la economía tire, ¿vale? O que el mercado no colapse. Nada se opone a esa posibilidad. El único punto es bajo qué contingencia lo haríamos. Y en este momento no vemos probable que una contingencia así se materialice, especialmente no este año, ¿vale? O sea, no te digo que el año 2020 vaya a ocurrir una hecatombe en Europa, pero en 2019 no creo que ocurra, ¿vale? Entonces, bueno, esta gente, por lo que veis, pues igual, no parece que tengan muy claro que las cosas vayan bien. O desde luego los mensajes que te dan no son muy alentadores, ¿vale? Entre los factores que explican la ralentización, Draghi ha citado el proteccionismo, es decir, la guerra comercial, en especial las fricciones entre Estados Unidos y China, la incertidumbre por la salida de Reino Unido del bloque comunitario, la desaceleración de la economía china y acontecimientos políticos de la Unión Europea a nivel nacional. Las preocupaciones de Mario Draghi
son un calco de las preocupaciones de Weimann, del presidente del Banco Central de Alemania. Como veis, coinciden en los mismos puntos, ¿vale? Y a mí lo que me llama la atención es que todos estos puntos, Brújula de Mercados, este canal, ha sido los que ha señalado durante los últimos meses continuamente. Hemos hablado del crédito de China, tarea cumplida. Hemos hablado de la Trade War constantemente, tarea cumplida. Hemos hablado también, bueno, del Brexit hemos hablado especialmente contando de qué trata realmente el Brexit, qué está detrás del Brexit, los intereses de protección de los fideicomisos y del secreto bancario. Hemos hablado también, y especialmente los últimos meses, de la Unión Europea y de su posición política y de cómo puede perder fuerza, ¿vale? Así que todo esto os mantiene al día, como veis, del discurso de Mario Draghi. El que siga Brújula de Mercado sabe de qué va la historia, porque parece que, bueno, que sigue la receta o el guión de lo que está estudiando un banquero central, que son los que mueven el mercado. Así que mal desencaminado no parece que vayamos con estos reportes, ¿vale? Fin del estímulo europeo. Bueno, pues alarga el BCE el proceso de estímulo ante la desaceleración de Europa, y aquí la comparativa que también la traía Bloomberg en esa cronología nos muestra cuándo empezó la QE en Estados Unidos, allá por 2009, lo veis, cuándo terminó la compra de activos allá por finales de 2014, ¿vale? Cuándo se inicia la primera subida de tipos allá por finales de 2016, cuándo se inicia la reducción del balance de la Reserva Federal allá por finales de 2018, pasado mediados de 2018, ¿vale? Bien, esa ha sido la cronología. Si contamos desde que empezó todo 2009 hasta finales de 2018 han pasado casi 10 años, ¿vale? Han pasado casi 10 años. Luego, ponle redondeando 10 años de periodo de la QE americana. La Reserva Federal ha hecho 10 años de estímulo. Bien, se inicia la QE europea aquí, a principios de 2015, todavía lo recuerdo, 1,05 eurodólar, ¿vale? Ahí empezó todo. Termina la QE finales de 2019. Primera subida de tipos a finales, pasado el verano de 2019 y entrando ya en el 2020, ¿vale? Es decir, sería la primera subida de tipos este año. No creo, ¿vale? No creo, no me la creo. Y para 2022, la reducción del balance del Banco Central Europeo. Bien, pues basado en lo que ha dicho Draghi, no me creo que hayan o que vayan a hacer la primera subida de tipos en 2019, ¿vale? Más bien, si las cosas no cambian, prolongarán esta etapa sin cambios en los tipos y luego ya en todo caso en 2020 o en 2021, según cómo vaya el tema, empezarán a plantear la subida de tipos. Y por supuesto la reducción del balance es quién lo va a comprar en Europa, los activos que ha absorbido como una aspiradora el Banco Central Europeo. En el momento en que el BCE deje de comprar esos activos, ¿quién va a estar ahí con suficientes sacos de billetes para comprar esos activos? Esa es la pregunta que hay que resolver, ¿vale? Porque el BCE imprimía billetes y podía comprarlos, pero ¿quién va a comprar la deuda italiana o la española si la tasa de paro no se reduce drásticamente? Si el déficit de España o de Italia no se reduce drásticamente, ¿quién va a invertir en esos bonos? A día de hoy los compra el Banco Central Europeo y por eso están a la tasa que están de yield. Están extremadamente baja la tasa de interés, la prima de riesgo está muerta, porque el que la compra tiene una máquina de hacer billetes. Pero cuando esa máquina desaparezca o cuando el que la compra con la máquina de hacer billetes se vaya, tendrá que venir los que no tienen máquina de hacer billetes a comprarla y tendrán que pensarse mucho por qué van a comprar esa deuda. Y va a ser entonces cuando veamos los repuntes de la deuda española e italiana y volverá a empezar la película, a menos que entonces, hasta entonces, haya conseguido estabilizarse la economía europea, ¿vale? Que esa es la asignatura pendiente que tratan de hacer de manera desesperada desde hace años, los últimos 2 o 3 años por lo menos, ¿vale? Pero no llega el crédito a la economía real, ese es el problema. Bancos y deuda, el mal de Europa, y sigue produciéndose. Fijaos, vamos a hacer un poco de zoom para que lo veamos más de cerca, si es que me deja. Ahí, sí me deja. Bien, vale. Esta es la correlación entre el índice financiero italiano, ¿vale? De los bancos italianos, emitido por FTSE, y el bono a 10 años de Italia. Como podéis ver, la relación debe ser inversamente proporcional. Si el bono italiano repunta, los bancos están cayendo, hay riesgos de crédito y por eso repunta el bono, ¿vale? ¿Quiénes son los principales respaldadores de la deuda italiana más allá del BCE? Más allá del BCE, los bancos italianos, como también los para España. ¿Quiénes son los que acudían de manera alarmante, urgente, a las subastas de deuda española? Más allá del BCE, cuando el BCE no estaba, ¿quiénes eran? Los bancos españoles. ¿Qué hacía Alemania pidiendo en los test de estrés de Europa que se tuviese en cuenta
como un dato o como un punto negativo el hecho de que los bancos tuviesen en sus activos deuda nacional, deuda de Estado. ¿Quién lo pidió? Alemania. ¿Por qué? Porque sabía que cuando caían o cuando subía la prima de riesgo de España e Italia, los que compraban para que no se fuese por las nubes la prima de riesgo eran los bancos españoles, porque si no la compraba alguien, si no prestaba a alguien ese crédito a la deuda española o la italiana tenían que anunciar un default como lo había hecho Grecia, una quiebra, ¿vale? Y evidentemente iba a ser una catástrofe para la Unión Europea. Por lo tanto, la norma estaba clara: comprar deuda española, comprar deuda italiana, vosotros que sois bancos, tranquilos, el sistema el sistema bancario europeo no va a sancionaros, ¿vale? Ese era el pacto. Y por eso hay esa relación y esa relación inversa. El bono se dispara, la banca cae. La banca sube, el bono se enfría, ¿vale? Y siempre ha sido así, pero de repente caen ambos, ¿vale? Y es aquí cuando se inicia la crisis con el nuevo gobierno de Italia que desobedece a la Unión Europea. Y entonces empiezan a caer ambos, que es caer los bancos y caer la deuda. Y es aquí cuando el BCE se enfada con ellos. Por eso, en Brújula de Mercado, aquí en este canal, explicamos entonces que era muy sencillo. Para doblegar al gobierno de Italia, si es que se rebela contra la Comisión Europea y contra sus medidas, lo que harían sería sencillamente dejar de comprar deuda italiana. Y es aquí donde se producen estas caídas. Hasta que vuelve de nuevo la misma historia de siempre. La nueva correlación inversa entre se dispara la prima y se cae el mercado italiano, los bancos italianos, ¿vale? Este es el problema de Italia. Y hasta aquí se habían portado bien. En el momento en el que se portan mal, dejan de darle suspensión, ¿vale? Y amortiguar al sector financiero italiano. Cuando se empezaron a portar mal, bueno, pues adiós amigos, se acabó el salvavidas del BCE. Si no seguís las normas de la Comisión Europea, el BCE corta el grifo, ¿vale? Y esta es la realidad. Y para España ocurriría exactamente lo mismo. Así que esto es el sistema bancario dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Fíjate lo que se aprende con estas cosas. Bien, y entonces ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho Le Pen. Por supuesto, Sputnik te lo tiene que publicar, porque no te lo va a publicar Televisión Española, ¿no? La Unión Europea intenta empezar una guerra civil en Irlanda. France Marie Le Pen claims. Demanda a Marie Le Pen, ¿vale? Y cito y leo textualmente: la Unión Europea está, de hecho, tratando de desencadenar una guerra civil en Irlanda de alguna forma, para renovar el conflicto que existía en Irlanda, dijo Le Pen en una transmisión de BFM-TV el domingo. El objetivo de la Unión Europea, según la político en este caso, es hacer que el Brexit sea lo más doloroso posible para desalentar a otros países de la mala idea de querer abandonar la Unión Europea. ¿Cuántas veces, paréntesis que hago aquí, habré dicho eso en este canal, ¿vale? El mes pasado, un coche bomba en Londonderry, Irlanda del Norte, cerró la ciudad y un grupo se autodenominó New IRA, se atribuyó la responsabilidad y advirtió a las personas que no colaboren con los británicos. El ataque provocó que la agencia de inteligencia MI5, Asuntos Internos de Reino Unido, desplegara a cientos de agentes en una operación antiterrorista masiva. Según los medios de Reino Unido, la semana pasada 2 personas también resultaron heridas en un tiroteo separado de estilo paramilitar en Londonderry. También la semana pasada la policía descubrió un alijo de armas ilegal en la península de Cooley, cerca de la frontera de la República de Irlanda con Irlanda del Norte. Y de Telegraph, el domingo, la primera ministra británica Theresa May señaló que está dispuesta a regresar a las negociaciones con Bruselas para luchar por Gran Bretaña e insistió en que sus objetivos incluyen una oferta para asegurar que no haya una frontera dura entre el norte, Irlanda del Norte. Irlanda y la República de Irlanda. La reciente oleada de violencia ha provocado temores de que los militantes puedan devolver a Irlanda del Norte una situación similar a la de los problemas, un periodo de 30 años de lucha entre los republicanos católicos y los sindicalistas protestantes, que duró hasta la firma de un alto el fuego en 1994 y el tratado de paz conocido como el Acuerdo del Viernes Santo en el año 98. Una frontera dura, algo que May ha prometido evitar repentinamente, sería una violación del Acuerdo de paz firmado en el 98, ¿vale? El problema de la frontera ha demostrado ser un gran obstáculo en las conversaciones sobre el Brexit con Bruselas, advirtiendo que el Brexit causaría automáticamente una frontera difícil si el Reino Unido dejara la Unión Europea sin un acuerdo de retiro. La fecha de salida programada de Gran Bretaña para el bloque está programada para el 29 de marzo. Añadamos más información a este artículo, que no lo traía, pero que os lo recuerdo yo, porque lo he citado en este canal, y es que la Unión Europea llegó a sugerir, y en su momento aquí lo publicamos, que Escocia, por ejemplo, de abandonar Reino Unido, de
separarse del Reino Unido, de hacer un proceso secesionista del Reino Unido, sería reconocida, en principio, como un país miembro de la Unión Europea. Y dicho eso, para los que nos escuchan desde España, sería como decir, bueno, depende de lo que me ofrezcas o depende de cómo se porte España, yo podría reconocer a Cataluña como un país miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, juegan una ficha sucia con respecto a España o sucia con respecto a Reino Unido en esta guerra por abandonarlo. Y como decía Le Pen en este caso, mi visión coincide bastante con esa y lo he mostrado muchas veces en el canal. El objetivo de la Unión Europea es hacer que nadie se atreva a borrarse de la lista. Hace años, cuando nos preguntaban en Intereconomía, haciendo visión global con Manuel Tortajada, nos preguntaban, oye, ¿tú crees que Alemania podría expulsar a Grecia de la Unión Europea o podría forzar a que se expulse a Grecia de la Unión Europea? Me reí en aquel momento y dije, no solamente no van a expulsar a Grecia, nunca van a dejar que se vaya, porque los riesgos de que un país miembro de la Unión Europea sumido en crisis salga de la Unión Europea y por alguna razón al recuperar su política fiscal, su política monetaria, consiga ajustar su economía y volver a recibir inversión extranjera fuera de la Unión Europea y se estabilice y recupere empleo, sería el fin de la Unión Europea. Por eso no se puede borrar nadie de la lista, ¿vale? El crudo y Venezuela. La estupidez que comentábamos al principio, que algunos artículos han publicado que el petróleo sube porque las restricciones al patrimonio de Venezuela que le están poniendo el resto de países lo empujan. No es cierto, y de hecho tenemos el gráfico, como hay que mirarlo, ver semanal, donde nos muestra claramente que de 65 para arriba es poco probable que el crudo vaya a subir. Y por lo tanto, que todo lo que sea aproximarse a 65, 64, 63 son zonas donde puede ser venta atractiva para mantener un crudo bajo en swing trading, ¿vale? Así que el crudo difícilmente va a ser alcista estando por debajo de 65 y todo lo que nos digan son chorradas, ¿vale? De hecho, probablemente estemos al 50% del rango donde se inician las ventas. Bien, Trade War Europa es la siguiente después de China. Os he traído otro gráfico también sacado por el Citi, donde el Citibank advertían, los informes del Citi nos advertían de que la Unión Europea, bueno, no nos advertían, nos daban simplemente estos datos, ¿vale? El Citi advierte esto y evidentemente cuando vemos esto más claro imposible, lo he comentado también en algún caso mostrando las exportaciones de Alemania y los déficits de Estados Unidos con Alemania, pero aquí lo vemos claro. Esto es China, esto es el déficit que Trump quiere acabar liquidando, quiere reducir esta barrita, pero cuando acabe con China viene el siguiente déficit grande. Y un adelanto de que lo que estoy diciendo no es una tontería, un adelanto de que lo que estoy diciendo tiene mucho sentido y va a acabar apareciendo en los diarios y en los noticieros de los próximos meses, es que este señor, que es Juncker, que es el presidente de la Unión Europea, se reunió con este señor que es Donald Trump hace meses y Juncker le tuvo que prometer a Donald Trump pues una serie de cuestiones para que Donald Trump no le ponga restricciones a los vehículos alemanes. Esa es la realidad, ¿vale? Y lo que nos cuenten luego, pues es pura paja. Línea cronológica de la Trade War, guerra comercial entre Estados Unidos y China. Os pongo ya al día para ir cerrando este reporte de cómo estamos ahora. Total de aranceles estadounidenses aplicados exclusivamente a China, 250.000 millones. Total de aranceles chinos aplicados exclusivamente a los Estados Unidos, 100.000 millones. Día 206 a 207 de la guerra comercial, del 30 al 31 de enero de 2019. Estados Unidos y China celebran conversaciones comerciales de 2 días en Washington DC, que son las que anunciamos la semana pasada. A vencimiento de esas conversaciones, Estados Unidos y China sostienen conversaciones en persona en Washington DC con Li He, que es el que encabeza la delegación comercial china, y durante las negociaciones China ofrece comprar 5 millones de toneladas de soya estadounidense. Mira que lo dije, que China acabaría cediendo probablemente si no ve que Donald Trump se debilita. La única carta base en la manga que tiene China en la guerra comercial, atentos, no va a ser la presión que pueda ejercer económicamente a Estados Unidos porque le vende mucha mercancía. Es decir, Estados Unidos es muy buen cliente. Por lo tanto, presionar comercialmente a Estados Unidos es dispararse en el pie por parte de China. No lo va a hacer. Pero la única baza que puede jugar, la única carta en la manga es que es el impeachment contra Trump, que los demócratas recuperen peso dentro de Estados Unidos y que deshagan toda la presión que ha hecho Donald Trump contra China, ¿vale? Y esa carta, si ven que cada vez pierde menos fuerza, cada vez pierde más fuerza, pues entonces no le queda otra que negociar, ¿vale? Por eso creo que acabará negociando y que acabará viendo una corrección y una nueva micro golden age en Estados Unidos gracias a las jugadas sucias de Donald Trump, que al fin y al cabo acabarán demostrando que lo hace de manera limpia o sucia. Es una guerra que desempeña y que va en el beneficio de quien le ha votado, que son los americanos, ¿vale?
Trump anuncia que se reunirá con Xi en persona en febrero, así que pendientes ahora de esa reunión, ¿vale? De lo que ocurre entre Trump y Xi Jinping. Os advertía la semana pasada que Donald Trump es un hombre de arrebatos, de que algo que se ha pactado lo puedes hacer en cualquier momento en un Twitter. Y por eso hay que estar muy atentos a lo que hace este señor, ¿vale? Fijaos los flujos comerciales que se generan. Flecha verde, China a Estados Unidos, 504.000 millones. ¿Cuánto vende Estados Unidos a China? 130.000. Flecha verde de China a Europa, 365.000 millones. ¿Cuánto vende Europa a China? 198.000. Flecha verde Europa a Estados Unidos, 357.000 millones. ¿Cuánto vende Estados Unidos a Europa? 250.000. ¿Dónde está la flecha verde de Estados Unidos? En ningún sitio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene superávit comercial ni con Europa ni con China. Por eso, después de ir, vamos a coger otro color, ya que estamos aquí ya con esto. Después de ir a por China y doblegar comercialmente a China, le tocará apretarle las tuercas a Europa, ¿vale? Que quede claro que lo estamos anunciando y que ocurrirá en 6 meses, en un año, cuando sea, pero llegará ese momento en el que habrá que negociar con ellos, ¿vale? Bien, clarísimo, por cierto, esta ilustración, porque podéis ver cómo la cronología es clara. Estados Unidos golpea a quién, a China en primer lugar, a Europa en segundo lugar, Canadá y México, que son los siguientes socios con superávit comercial después de estos dos bloques, ¿vale? Lo que no te cuente en Brújula de Mercado, sintetizado en media hora de vídeo, pues difícil que lo vayas a ver a menos que te leas unas horas de artículos. La Super Bowl Indicator, este indicador que ha aparecido en la CNBC, en Bloomberg, que han citado hoy porque los Patriots han ganado la Super Bowl. Pues bueno, sacábamos este Twitter de Jeffrey Claytop, donde pone que, bueno, cuidado, el indicador ha funcionado bien. Del 70 al 97, al 85% de las veces acertaba. Pero desde el 98 hasta la actualidad, el 48%. O sea que de media puede que estemos en un 70 y pico por ciento de acierto, ¿vale? Lo que sea, de que cuando los Patriots ganan, se inicia un proceso bajista, ¿vale? Super Bowl Indicator, not so super anymore. The Super Bowl Indicator claims that the stock market goes down for the years as the whole when the winner of the Super Bowl comes from the AFC. But rises when AFC expansion or pre-merger the NFC team wins. Básicamente, cuando ganan equipos de la Liga AFC, el mercado se vuelve bajista, ¿vale? Y en este caso con los Patriots, pues podemos ver que efectivamente ha habido un porcentaje alto en el que se ha cumplido. Vaya de paso, se ha dicho que los Patriots son los que más Super Bowls han ganado en los últimos 10 años, ¿vale? Entonces, bueno, con esto le ponemos fin al rebote de esta semana. Espero que te haya gustado y que te lo hayas pasado bien viéndolo, ¿vale? Si no estás suscrito, suscríbete. Y sobre todo, y por supuesto, para que crezca la familia de Brújula de Mercado, comparte en redes sociales el vídeo para que cada vez llegue a más gente esto y le podamos dedicar más tiempo a este canal. Me lo paso pipa, ¿vale? Un abrazo, cuidaros, chao.